Bueno, hermanos, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Es un privilegio, primeramente, y un placer poder estar en esta noche acá con ustedes para poder estudiar y ver lo que la palabra de Dios nos quiere hablar y nos quiere decir a cada uno de nosotros en esta noche. Ahorita que estábamos con este último canto, yo veía algo interesante en el canto. En el canto se dice, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios y se repite varias veces. Y justamente hoy vamos a ver eso. Vamos a ver algo muy relacionado a esto. Digno es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Estamos viendo el libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiándolo y venimos estudiándolo ya durante 2 meses prácticamente. Y hoy me gustaría que me acompañaran a ver los nombres de Dios en Apocalipsis. Durante toda la Biblia se nos revela a Dios y se nos dice varios nombres que Dios tiene y algunos son muy conocidos por la mayoría. Jehová Jireh, Jehová Shalom y muchos otros más. Pero en el libro de Apocalipsis es uno de los libros más ricos en nombres de Dios. Uno de los libros que usa más expresiones, más títulos para referirse a Dios. Y no solamente usa nombres para referirse a Dios directamente, sino que hace la distinción entre Dios y Jesús en muchos pasajes de este libro. Y aunque vamos a ver una lista grande de nombres en este libro, nos vamos a enfocar en 4 en específico. Pero antes de empezar me gustaría que me acompañaran en una palabra de oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Dios Padre Celestial, en esta noche, oh Señor, venimos delante de ti, oh Señor, con un corazón humillado, Señor, un corazón dispuesto a oír tu palabra. Oh Señor, te pedimos que en esta noche nos hables, oh Dios, que nos guíes en el conocimiento de tu palabra, oh Señor, para poder aprender y entender lo que tú quieres, oh Señor, que cada uno de nosotros aprenda, oh Dios, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, oh Dios. Háblanos directamente, confronta nuestras vidas, oh Señor, y haznos entender lo que tú quieres hacer entender a cada persona, oh Señor. Te pido que en esta noche me utilices, oh Dios, que yo sea un simple instrumento, Dios, acá en el altar de tu casa, oh Señor, para transmitir el mensaje de tu palabra, oh Señor, a los hermanos acá. Te pedimos esto, oh Señor, y ponemos esta noche y este mensaje en tus manos, oh Dios Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Puede ir tomando su asiento. Si usted es de las personas que les gusta tomar nota y ir teniendo todo ahí apuntado, le sugiero que agarre, saque el lapicero más cómodo que tenga, porque vamos a estar brincando de un pasaje a otro, vamos a estar viendo términos específicos para ciertos nombres de la palabra de Dios, ciertos nombres de Dios en específico. Los nombres de Dios en Apocalipsis, así se titula el mensaje de esta noche. Ahí en el libro de Apocalipsis tenemos varios nombres. Vamos a distribuirlos en 2 listas. La primera lista va a ser nombres que se refieren directamente a Dios. Nombres que hacen referencia a Dios Padre, pues es así, al Dios Creador. Y otra lista donde vamos a hablar de Dios, pero Dios Hijo, de Jesús, de Cristo, del Mesías directamente. Y vamos a estar viendo los nombres y los pasajes dentro del libro de Apocalipsis donde se nos menciona. Y nuestro tema de esta noche va a ser estudiar 4 nombres en específico. 3 nombres que son de los más mencionados, los más recurrentes tal vez en el libro. Y uno de los nombres que honestamente y en lo personal fue uno de los que más me llamó la atención y uno de los que más me gustaron de la lista por todo lo que implica. El primer nombre de Dios directamente que tenemos en este libro, o uno de los primeros, es el Alfa y la Omega. El Alfa y la Omega. Se nos menciona tres veces dentro del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. El Alfa y la Omega. Dios se presenta como el principio y el fin, un principio y fin eterno, que todo lo puede, que todo lo hizo, que todo lo sustenta.
Y este es uno de los nombres que vamos a estar estudiando más profundamente el día de hoy. También podemos ver otro nombre, otro título que es, el que era y el que ha de venir. Este se nos menciona 2 veces dentro del libro, en Apocalipsis 1:4 y Apocalipsis 1:8. Se nos menciona 2 veces en este libro. Después, el nombre más recurrente y con más menciones dentro del libro de Apocalipsis es el Señor Dios Todopoderoso. El Señor Dios Todopoderoso. Es el título, es el nombre con más veces mencionado en el libro de Apocalipsis. Y se menciona un total de 9 veces en este libro. En Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 4:8, también en Apocalipsis 11:17, en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, Apocalipsis 16, versículo 7, en Apocalipsis, también capítulo 16, versículo 14, Apocalipsis 19, versículos 6 y 15, y por último en Apocalipsis 21, versículo 22. No sé si los hermanos de producción tendrán la PPT, ahí sale toda la lista de los nombres y todos los versículos. No sé si estará ahí disponible, tal vez. Ese es el nombre o el título más utilizado dentro del libro de Apocalipsis. El Señor Dios Todopoderoso. Mencionado 9 veces en este libro y en el Nuevo Testamento se menciona 10 veces. O sea, estamos diciendo que el 90% de las veces que se usa este título en el Nuevo Testamento es en el libro de Apocalipsis. Y si se menciona tantas veces en el libro de Apocalipsis es porque se quiso dar un mensaje claro con este nombre. Y más adelante lo vamos a estar estudiando. También tenemos el nombre y el título, el Santo y Verdadero, que lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Se nos menciona 2 veces. Se nos menciona 2 veces en este libro. Ahí está la lista de todos los nombres que tenemos, digamos, y el significado, por decirlo así. Y tenemos también nombres utilizados directamente para lo que es Jesús, referentes a Jesús, el Hijo del Hombre, el primero y el último, el viviente, el Cordero, el León de la tribu de Judá, el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, la estrella resplandeciente de la mañana y el fiel y verdadero. Son demasiados nombres para estudiarlos en una sola noche, son demasiados nombres para verlos en un solo episodio, se podría decir. Entonces hoy nos vamos a enfocar en 4, 3, como les decía, los más recurrentes, los más usados, y uno que por sus implicaciones y lo que quiere decir es uno de los más interesantes, al menos personalmente. Y son estos 4 que aparecen acá en pantalla ahorita. Vamos a estar viendo 4 nombres: el Todopoderoso, el Hijo del Hombre, el Alfa y el Omega y el Cordero de Dios. Esos son los 4 nombres que vamos a estar estudiando y viendo en profundidad en esta tarde. Aunque Dios y Jesús son uno en la Trinidad, el texto bíblico atribuye ciertos títulos específicos para revelar distintas facetas de la obra divina. Y este recorrido que vamos a tener hoy va a examinar estos 4 nombres que vemos y los vamos a estar viendo en detalle, los vamos a estar viendo en profundidad directamente. Vamos a estudiar 4 nombres divididos de la siguiente forma: 2 nombres que hacen referencia a Dios Padre, a Dios directamente, y 2 nombres que hacen referencia a Jesús dentro de este libro. Y algo que yo sí quiero que tengamos presente y tengamos en claro durante todo el tiempo es que sabemos y entendemos que Dios y Jesús son uno solo, junto con el Espíritu Santo. Es lo que conocemos como la Trinidad. Pero al mismo tiempo se presentan como 2 personas distintas, cumpliendo roles distintos, con funciones distintas. Y no es de que en toda la Biblia viene así, en el libro de Apocalipsis se terminó eso, sino que dentro del libro de Apocalipsis también cumplen ciertos roles distintos.
tienen ciertas apariciones donde es Dios el que está ahí y en ciertos momentos es Jesús el que está ahí directamente y el que cumple ese propósito en específico. Por eso lo vamos a ver así, 2 nombres referentes a Dios y 2 nombres referentes a Jesús directamente. El primer nombre que vamos a estar estudiando en esta noche es el Todopoderoso. El nombre más recurrente y más utilizado en el libro de Apocalipsis. El Todopoderoso. Y quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 1, versículo número 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo número 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este versículo, en Apocalipsis 1:8, habla directamente 3 nombres de Dios. Alfa y Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, y el Todopoderoso. Este nombre no solamente habla de la majestad de Dios, de la superioridad de Dios. Siempre cuando decimos, uy, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, decimos, nadie le puede ganar, no hay nada imposible para Dios. Pero lo reducimos a eso, nada más. Y este nombre hace hincapié a muchas otras cosas. Esto también hace hincapié a que todo está en la mano de Dios. No hay nada que se le escape a Dios, no hay nada fuera del plan divino de Dios. Ese nombre aparece varias veces en este libro, como hablábamos desde el inicio. Se menciona un total de 9 veces y en el Nuevo Testamento se mencionan 10. Cada vez que se menciona este nombre se utiliza la misma palabra, que la palabra griega sería pantocrator. Pantocrator. Esa es la palabra griega directamente. Y esta palabra se deriva de otras 2 palabras. Es un compuesto, por decirlo así, de 2 palabras. Estas 2 palabras serían pantos, que quiere decir todo, cada uno o en su totalidad. Y la palabra kratos, que quiere decir vigor, poder, poderosamente o potencia. Esta palabra pantocrator, que se traduce como todopoderoso, es en 2 partes. Pantos, que significa todo, y kratos, que significa vigor, poder, potencia o poderosamente. Entonces aquí es donde vamos viendo ciertas cosas de este nombre. Vamos viendo que, primeramente, no sé ustedes, pero a mí me llamó la atención eso, que es una palabra compuesta. En los demás nombres, usted los busca y la mayoría de los nombres de Jesús es una sola palabra la que hace referencia a ese nombre. Este es de los pocos nombres de Jesús realmente que está compuesta por 2 palabras, que está compuesta por 2 cosas para sumar una totalidad, un todo en específico. Este nombre no solo habla de su poder más allá de nuestro entendimiento, no habla solamente de un Dios que todo lo puede, un Dios que es sumamente poderoso. Y sí, este nombre nos está diciendo, tu Dios, el Dios en el que crees, es el único omnipotente capaz de todo. Pero nos está diciendo algo más allá. También nos está hablando de 2 cosas fundamentales. Y yo quiero que las veamos en este momento divididas de 2 formas. Primeramente vamos a ver el poder y la autoridad de Dios para hacer cosas sobrenaturales. Nosotros decimos, ok, sí, Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede, todo lo hace, pero olvidamos que el Dios que todo lo puede es literal que todo lo puede. Y a veces vemos las historias bíblicas y las leemos y dejamos esto de lado. Y nos olvidamos de esto en específico. Y no debería ser así. No deberíamos tomar la Biblia por sentado en ningún momento. No deberíamos dejar las cosas de lado en ninguna circunstancia, realmente. A lo largo de toda la Biblia podemos ver cómo Dios ha usado a sus siervos para hacer grandes proezas. Y ha usado a muchos de sus siervos. Usó a Elías en el monte. Usó a Moisés para liberar a su pueblo. Usó a Sansón
también en muchas ocasiones para hacer grandes proezas que solo Dios podía hacer a través de su siervo. Usó a David para derrotar a un gigante que nadie quería enfrentar, pero utilizó a David. Y tenemos todas estas grandes proezas. Pero también Dios hace grandes proezas en la vida de cada persona y que tal vez nosotros decimos, uy, qué gran proeza, pero la vamos disminuyendo con el pasar del tiempo. Y yo quiero que hoy veamos a un matrimonio de la Biblia donde Dios hizo una gran proeza: Abraham y Sara. Si gustan, me acompañan a Génesis, el libro de Génesis, capítulo 21. Génesis, capítulo 21, versículos del 1 al 7. Génesis, capítulo 21, versículos del 1 al 7. Se nos habla de unos personajes que son bastante conocidos, unos personajes que la mayoría de personas acá presentes tal vez han estudiado en su momento la vida, las cosas para las que Dios los usó a través del tiempo. Pero vamos a ver algo que es impresionante, algo que nos habla de la omnipotencia de Dios, de ese poder de Dios para hacer cosas sobrenaturales, hacer cosas que la gente creería imposibles que pueden pasar. Vamos a ver en Génesis capítulo 21, versículos del 1 en adelante. Dice así: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara le habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Nosotros decimos, Dios todo lo puede. Dios le dio un hijo a Sara después de tanto desearlo, después de tanto esperarlo. El hijo de la promesa, el hijo en que se van a cumplir muchas cosas. Pero no olvidemos un detalle importante que nos dice la Biblia aquí. Y recordemos algo, hermanos: si la Biblia dice algo, no es casualidad, no es extra. No es que dijeron, vamos a rellenar para que se haga más largo. Si la Biblia lo dice, es importante. Si la Biblia hace referencia a eso, es porque la Biblia quiere que nos detengamos y Dios quiere que lo estudiemos y veamos por qué está ahí. No es simple casualidad. Y uno de esos detalles es la edad de Abraham. Usted lee ahí en el versículo 5, ¿y qué edad dice la Biblia que tenía Abraham cuando nació Isaac? 100 años tenía. 100 años tenía Abraham cuando le nació el hijo de la promesa. Y uno diría, no, pero ya el hombre fijo ni caminaba. Pero fijo, Abraham con 100 años estaba mejor que uno. Abraham con 100 años en ese momento, uno diría, ya es muy viejo, ya no estaba en posibilidades para tener un hijo. Y biológicamente, en ese momento, ya sus cuerpos, el cuerpo de Abraham y el cuerpo de Sara, no estaban en condiciones para que esto sucediera. Naturalmente hablando, humanamente hablando, era imposible. No era posible en ninguna forma que esto llegara a suceder. Pero el Dios en el que creemos, el Dios omnipotente, el Señor todopoderoso, lo hizo posible. Y no solamente Abraham tenía 100 años, sino que Sara también está ya en una edad muy avanzada. Acompáñenme a ver en Génesis 17. Acá en Génesis 17 se nos menciona la edad de ambos en el momento que Isaac iba a nacer. En ese momento, en Génesis 17, versículo 17, se nos menciona. Ya vimos que Abraham era de 100 años, pero vamos a ver qué dice la Biblia de qué edad iba a tener Sara cuando Isaac naciera.
Dice la palabra de Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijos, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. O sea, Abraham no solo está diciendo, yo voy a tener 100 años cuando nazca. O sea, yo ya voy a estar sumamente avanzado en edad cuando nazca. Sino que le está diciendo, mi mujer con 90 años, ¿usted cree que va a poder? ¿Usted cree que va a aguantar tener un hijo con 90 años? No, no se va a poder, físicamente no es posible, biológicamente no era posible. Y Dios le dijo, sí se va a poder, confíe, tenga fe. Yo, el Señor Omnipotente, lo voy a hacer posible. Abraham de 100 años, Sara de 90 años. Dios le había dado a estos dos personajes, a Abraham y a Sara, les había dicho que algo imposible iba a pasar. Algo imposible humanamente hablando. Cuando ambos ya eran de edad avanzada y no tendrían descendencia, Dios llega y les concede un hijo. Pero cuando este hijo nace, Abraham tiene 100 años y su esposa 90. Y no solo vemos la omnipotencia de Dios en esta historia, estamos estudiando Apocalipsis y estamos viendo los nombres de Dios en Apocalipsis. Y yo quiero que usted me acompañe a ver varias cosas en el libro de Apocalipsis. No vamos a leer todos los pasajes porque se nos haría eterno leer todos los pasajes en esta parte y el mensaje duraría como 2 horas si leemos todos los pasajes que vienen dentro del mensaje. Pero se los voy a ir citando para que ustedes, si gustan, pueden ir tomando nota. En el libro de Apocalipsis podemos ver la omnipotencia de Dios reflejada en ciertas cosas. Primeramente, en el capítulo 4 al 5, vemos el trono de Dios en el cielo. Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios suyo y el Dios mío, no solamente era el rey de los judíos, como se le llama también a través de la Biblia, sino que también es el rey del cielo. Es el rey del todo. No hay nadie sobre él. No hay nadie que pueda reinar o tener autoridad sobre Dios. Y en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis vemos el trono de Dios en el cielo. Vemos cómo Él está sentado. Y a la diestra del trono de Dios, sentado, al que se le llama el Hijo del Hombre. A Jesús, sentado a su diestra. Las únicas dos personas con la autoridad suprema, la autoridad absoluta para hacer y deshacer sobre la tierra, para hacer y deshacer y tomar las decisiones en la historia de la humanidad. Ellos son los que conocen el plan, ellos son los que han visto todo y ellos son los que escribieron todo lo que pasa. Todo lo que sucede, ellos ya lo conocen y conocen lo que viene. Y es el plan más maravilloso y la historia más increíble que nunca se ha escrito. Porque el Dios perfecto, el Dios omnipotente, la escribió. También podemos ver en el del capítulo 6 al 11 la apertura de los 7 sellos y las trompetas, mostrando cómo Dios es el único omnipotente capaz de hacer esto. Vemos también lo que podríamos llamar como la lucha cósmica entre el bien y el mal, en el capítulo del 2 al 14 y después en el capítulo 19. Como Dios lucha contra el mal y no solo lucha, sino que vence al mal y sale victorioso. Podemos ver del capítulo 15 al 18 las plagas y juicios finales que van a venir sobre los malvados, sobre aquellos que no se arrepienten. Podemos ver también en el libro de Apocalipsis cómo el propio Satanás, que se cree superior, que se cree tener toda la autoridad sobre la humanidad, cómo va a ser vencido y arrojado al agua de fuego. También podemos ver la victoria final de Cristo y el reinado de justicia. Eso lo podemos ver en los capítulos del 19 al 20 del libro de Apocalipsis. Y por último, y lo que para mí ya es la prueba definitiva de la omnipotencia y del poder de Dios, el cielo y la tierra nueva, en los capítulos 21 y 22. Dígame usted, ¿quién más que Dios
puede rehacer todo el cielo y toda la tierra a lo que Él quiere? ¿Quién más que Dios puede llegar y con solo hablar formar cosas desde cero? Que nada exista y Él diga, sea la luz, y se forma la luz. Que la tierra produzca planta y hierbas, y la tierra produce plantas y hierbas. Nadie puede y nadie va a poder nunca. Solo Dios en su omnipotencia puede hacerlo. Solo Él. No hay nadie con más poder que Dios y nunca lo habrá. Esta gran palabra todopoderoso que estamos viendo es utilizada 10 veces en el Nuevo Testamento, 9 en el libro de Apocalipsis. Y este libro hace hincapié en la soberanía de Dios, en el entendimiento de que Él tiene en su mano absolutamente todo. No hay nada que se le escape, no hay nada que Él no sepa, nada que Él no haya planeado ya que pase. La Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Él. Y en otro pasaje dice que todo es sustentado por Él. La Biblia dice, no solo Dios creó las cosas, sino que Él mismo las sustenta. Él es el dueño de todo. No hay nadie que le pueda arrebatar a Él las cosas de su mano. Y nunca lo habrá. Y eso es algo que nos debería reconfortar a nosotros. Porque si realmente somos hijos de Dios, si ya somos salvos realmente, este Dios todopoderoso nos protege. Este Dios todopoderoso nos tiene en su mano. Y Él nos va a cuidar y va a cumplir su plan en nosotros si nosotros no nos alejamos de Él. Si nosotros permanecemos en Cristo y nosotros decimos, sí, yo voy a seguir con Dios desde hoy hasta que Él me lleve a su presencia, Dios va a cumplir en nosotros la obra que Él empezó. Sin excepción. Nunca va a fallar, nunca ha fallado y nunca lo hará. Él es perfecto, es todopoderoso y siempre va a ser igual. Nadie nunca le va a poder quitar este título a Él. El segundo nombre, el segundo título que vamos a ver en esta noche es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Uno de los títulos, uno de los nombres más controversiales en el tiempo de Jesús. Él llegaba y decía, solo el Hijo del Hombre tiene poder para hacer tal cosa, y Él lo hacía. Y los judíos se enojaban. Y los judíos, eso los enfurecía en gran manera, porque ellos sabían que ese título, el Hijo del Hombre, no era un título cualquiera. No era nada más una frase por decirla, no era nada más decir, yo soy el Hijo del Hombre. Era el título del rey que ellos esperaban, del Mesías esperado por todos los judíos. Y Jesús, completamente opuesto a lo que ellos estaban esperando, se proclamaba el Hijo del Hombre. Y yo quiero que me acompañen a ver este nombre dentro de Apocalipsis. Vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo número 13. Apocalipsis 1, versículo número 13. Dice en el libro de Apocalipsis, yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A la puña, leí el que no era. Leí en el capítulo 2, disculpen, qué pena. Aquí está, capítulo 1, versículo 13. Ahora sí, disculpen. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Uno semejante al Hijo del Hombre. Y note bien la descripción de su ropa. Una ropa que llegaba hasta los pies con un cinto de oro. Y aquí vamos a ver algo peculiar. Vamos a ver algo muy peculiar en esta parte. Las vestiduras largas. Usted dirá, ¿cuál es la necesidad de mencionar las vestiduras largas en este pasaje? Bueno, en los tiempos de Cristo,
Una persona con vestiduras largas era una persona con un estatus social muy elevado, con un estatus de poder muy elevado. Eso se reservaba para la realeza. Una persona con vestiduras largas no era cualquiera, era solo aquellos que no hacían un trabajo de gran esfuerzo o que no necesitaban hacer un trabajo con mucho esfuerzo. Entonces, sí, en la Biblia, en los evangelios se nos menciona a Cristo como un siervo, como alguien que viene a servir a la humanidad y a salvarla, pero en Apocalipsis se nos muestra a Cristo como rey, se nos muestra a Cristo como el soberano supremo de todo, y Él ya no viene a servir, Él viene a ser servido. Él viene a que nosotros lo adoremos y lo exaltemos. Él viene como un rey. Y la realeza, en aquellos tiempos de la Biblia, usaba vestiduras largas para demostrar su estatus. Y él dijo, si ustedes usan esto para demostrar el estatus y es la forma en que ustedes entiendan que yo vengo como rey, así lo voy a hacer. Y él viene con sus vestiduras largas y un cinto de oro, demostrando autoridad real y sacerdotal. Porque recordemos, Cristo es rey, es profeta, es sacerdote. Cristo es superior a cualquier otra persona. No hay nadie superior a Cristo. Y si hubo un sumo sacerdote antes, ya no lo necesitamos, ya está Cristo. Dice en el libro de Hebreos que ya no ocupamos sumo sacerdote, que Cristo vino y pagó el precio del pecado, el precio del castigo por nosotros. También dice que Él viene con un cabello blanco, que denota su sabiduría eterna y su pureza divina. Sus ojos como llama de fuego, que penetra el discernimiento, que Él viene con juicio eterno. Sus pies como bronce bruñido demuestran la firmeza y la gloria en el juicio que va a traer. Recordemos algo, hermanos, el bronce en la Biblia no es solo un material más. El bronce denota y da a entender juicio. Y al decirnos en este libro, en estos pasajes, que sus pies sean como bronce bruñido, nos está hablando de la firmeza que Él va a tener y la gloria suprema sobre el juicio que va a traer. El único que puede juzgar justamente a las personas es Él. También viene como una voz, como estruendo de muchas aguas, demostrando poder y majestad. Las 7 estrellas en su mano derecha nos hablan de la autoridad sobre las iglesias. Cuando empezamos a ver las iglesias de Apocalipsis, se nos habla de que los ángeles de estas iglesias son 7 estrellas que Dios tiene en su mano. Y aquí nos está hablando de que Dios tiene a las 7 estrellas en su mano derecha. Y eso nos dice que Él tiene la autoridad suprema sobre las iglesias. Que Él es el que habla y el que dictamina lo que va a pasar y lo que va a suceder con esa iglesia, con el futuro de esa iglesia. Si Él dice, esta iglesia es esto, es porque es verdad. Si Él dice, esta iglesia hace esto, es porque sí, es así. Y como hemos visto con nuestro pastor en el último tiempo, no todas las iglesias hicieron las cosas de la mejor forma, no todas las iglesias son exaltadas, pero hay iglesias que sí, que han guardado la palabra de Dios, han guardado sus enseñanzas. También podemos ver la espada de doble filo en su boca, demostrando el poder de su palabra. El rostro como el sol, que nos habla de la gloria divina resplandeciente. Ahora, el Hijo del Hombre. Este título no solo se nos menciona en Apocalipsis o en los Evangelios. Si ya los judíos lo conocían cuando vino Jesús, significa que en el Antiguo Testamento viene este nombre. Y yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Daniel para verlo. El libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Y vamos a ver qué era este título en el Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Jesús usa este título para identificarse con la figura celestial que ya se venía conociendo. Él es el conector entre la humanidad perfecta que tuvo y la divinidad
que siempre se le atribuyó a él. Y vamos a ver en Daniel 7, versículos del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En la visión de Daniel aparece uno como hijo de hombre, que se acerca al anciano de días, que es Dios en este pasaje. El anciano de días, recordemos que está hablando de Dios, y el hijo del hombre, aunque aquí no se nos dice, pero podemos entender que es Jesús. Es el Mesías, el único, aparte de Dios, que tiene el poder y la autoridad suprema sobre todas las cosas. Este personaje recibe dominio eterno, gloria y reino, atributos y cosas que solo pueden ser dadas por Dios directamente, cosas que le pertenecen solamente a Dios y fueron dadas a Jesús. Cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, se está identificando con esta figura celestial y mesiánica del Antiguo Testamento. Y se puede ver y entender en esta visión del profeta que claramente está hablando del Mesías. Y sabemos que cuando leemos y estudiamos Apocalipsis, no podemos dejar el libro de Daniel por fuera. ¿Por qué? Porque muchas cosas que se hablan en Apocalipsis, Daniel también las habla. Y Daniel explica muchas cosas que están pasando en este libro. Y como yo les decía al inicio, viendo este libro, este nombre, este título, el Hijo del Hombre, Jesús lo usaba para referirse a él mismo. Él decía, yo soy el Hijo del Hombre, solo el Hijo del Hombre puede hacer esto, y él lo hacía. Y era un título que él usaba con frecuencia. Cuando vemos en el libro de Marcos, por ejemplo, que Jesús sana a un paralítico, él llega y está entre la multitud enseñando, y llevan a un paralítico donde está él. Cuando llevan al paralítico, dice Marcos en el capítulo 2, versículos del 9 al 11, Marcos 2 del 9 al 11, dice lo siguiente: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús llegó y dijo, ¿qué es más fácil? ¿Perdonarle sus pecados o hacer que se levante, que camine? Alguien paralítico que nunca en su vida supo qué era caminar, que era ponerse sobre sus dos pies. Y Jesús dijo, para que ustedes entiendan que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra, yo le digo, levántese y ande. Levántese y váyase, camine. Y Jesús aquí no solamente está recalcando que Él es el Hijo del Hombre, Jesús aquí no solamente está diciendo yo soy el Mesías prometido, sino que Él está demostrando su divinidad y su señorío sobre todas las cosas, perdonando pecados, sí, pero también sanando lo insanable, hablando humanamente. Dios ya vimos que es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera. Y claro, el Hijo del Hombre tiene todos los atributos que tiene Dios. Y si Dios es todopoderoso, el Hijo del Hombre también. Y si Él dice, usted queda sanado, esa persona va a ser sanada. Y aquí lo hizo, algo que era imposible sanar. Y hasta la fecha es imposible sanar a un paralítico. No es posible. La ciencia lo ha intentado y lo va a intentar, pero nunca lo va a lograr. Y Jesús con una sola palabra, con una sola frase, hizo que esa persona caminara. Sanó lo insanable. En el libro de Mateo también podemos ver cómo Jesús resalta su gloria y reinado eterno. Y hablando de su futuro reinado que va a ser por la posteridad y que nadie va a poder terminar nunca. Hablando y diciendo de cómo vendrá el Hijo del Hombre. De igual forma,
En el libro de Hebreos se menciona al Hijo del Hombre y se dice específicamente que el Hijo del Hombre es Jesús. Acompáñenme a leer este pasaje. Hebreos capítulo 2. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo número 2. Hebreos capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Hebreos capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Dice así: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Está diciendo aquel, el Hijo del Hombre, que fue hecho un poco menor a los ángeles, está hablando que fue hecho hombre, que tuvo una humanidad, un momento en su vida donde nos dice la Biblia que él fue tentado en todo igual que nosotros. Pero la diferencia fue que ahí terminó la historia. Fue tentado, pero nunca cayó en la tentación. Él nunca cometió pecado. Y nos dice aquí el libro de Hebreos, aquel hecho menor a los ángeles, y le diste el poder y la gloria en todo. Le diste dominio, todo lo sujetaste y todo se lo entregaste en su mano. Y aquí nos dice que esta figura que está hablando Hebreos es el Hijo del Hombre, el cual tiene potestad y dominio en todo. Cuando hablamos y vemos en la visión que Juan tuvo en el libro de Apocalipsis, Juan describe a esta persona, uno semejante al Hijo del Hombre, en medio de los 7 candeleros. En medio de todo está el Hijo del Hombre, parado ahí, juzgando, trayendo su santidad, su poder, su misericordia, su gracia sobre todas las personas, pero también trayendo su justicia y trayendo castigo a quien merece ser castigado. Porque sí, recordamos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, y Él castiga al que merece el castigo. Él castiga al que necesita el castigo para entender que si se aleja de Él, las cosas van a salir mal. Y es ley en la vida, hermanos, todo tiene su consecuencia. Si usted hace algo bueno, la consecuencia va a ser algo bueno. Si usted hace algo malo, las consecuencias van a ser malas. Usted no puede sembrar manzanas y esperar que le dé sandías. Usted no puede sembrar naranjas y esperar que salga una pizza del árbol. No es posible. Es igual con nuestras acciones, con las cosas. Y Dios lo recalca. El título de Hijo del Hombre no solo resalta la humanidad perfecta de Jesús, haciendo una autodeclaración en los evangelios, sino que también resalta su poderío y su autoridad divina y mesiánica sobre toda la historia. Es un puente conector entre su humanidad perfecta, sin mancha, sin pecado, y su divinidad como el Dios creador de todas las cosas, el sustentador eterno de su creación, el omnipotente Dios único y soberano. Entonces ya vimos 2 nombres. Vimos el Todopoderoso y vimos el Hijo del Hombre. Ahora vamos a ver el Cordero. El Cordero de Dios. Y para esto vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo número 6. Dice así la palabra de Dios. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Vemos cómo este pasaje habla del cordero inmolado, de aquel cordero que fue entregado por completo, que fue sacrificado por cada uno de nosotros, el cual es digno de tomar el libro y abrirlo. Este título, este nombre, viene de dos palabras hebreas, las cuales son arnión, que quiere decir literalmente corderito, haciendo referencia no solo a su tamaño, sino también a su compasión y a su bondad. La compasión y la bondad de aquel cordero que tuvo con nosotros, el cual vino y fue inmolado por cada uno de nosotros, para que nosotros no tuviésemos que pagar el precio por aquellos pecados. No tuvimos que pagar el precio real por lo que hicimos. Y viene de la palabra esfazo, que quiere decir matar un animal para alimento o en sacrificio, masacrar, mutilar violentamente, herir o inmolar. En este pasaje vemos ciertas cosas que al estudiarlas y verlos detalladamente son cosas asombrosas. Y a mí me gustaría que me acompañaran a verlo. Pero antes de eso, no se nos puede olvidar algo. El cordero como inmolado. El cordero que sufrió. El cordero que fue mutilado. El cordero que fue masacrado violentamente por usted y por mí. Aquel que sudó sangre. Aquel que ya no podía caminar más llevando la cruz. Y aún así soportó todo lo que soportó por amor a nosotros. Y nosotros ingratamente muchas veces se lo devolvemos alejándonos de Él, siéndole infieles a Él, pecando en contra suya, desechando lo que la Biblia dice, sus enseñanzas, sus decretos, sus mandamientos, y complaciendo a nuestra carne y complaciéndonos a nosotros. Aquel inmolado, aquel que sufrió por cada uno de nosotros, y nosotros lo despreciamos constantemente. El cordero inmolado, esto quiere decir y darse referencia al cordero pascual en el Antiguo Testamento, aquel cordero que se utilizaba para pedir expiación, perdón por los pecados, y esto lo vemos en Éxodo 12, cuya sangre salvó a Israel en muchos momentos. Israel llegaba, ofrecía un cordero en el momento de la Pascua para pedir perdón por sus pecados. Y este era y es Cristo en nuestras vidas. Recuerda también en Isaías, el capítulo 53, donde el siervo de Dios es llevado como cordero al matadero, donde el siervo de Dios es molido por nosotros. Y también lo podemos conectar con Juan 1:29, cuando Juan dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero que va a sufrir, que va a morir por nosotros, pero va a salir triunfante, va a ganar. Y eso es algo que vamos a ver ahorita, porque en este pasaje que acabamos de leer, dice literalmente eso. Dice el pasaje: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Cuando dice que estaba en pie, hace referencia que aunque fue sacrificado, está vivo, haciendo referencia a la resurrección y la victoria que tuvo sobre la muerte, hablando y diciendo que es el cordero que venció a la muerte y que reina eternamente. Cuando habla de los 7 cuernos que tiene, está hablando del poder y la autoridad que tiene. En la Biblia los cuernos son símbolos de poder. En el libro de Daniel habla de los cuernos, y cuando se explica esto en el mismo pasaje, se habla de que eran reyes y que había un rey superior a los demás reyes, un rey que iba a estar sobre todos, denotando el poder y la autoridad de esta persona. Y aquí está diciendo que Dios tenía siete cuernos, que este cordero tiene 7 cuernos. El cuerno en la Biblia simboliza poder y autoridad, y el número 7, como conocemos popularmente, es el número perfecto. El 7 indica la plenitud, donde Cristo tiene poder absoluto y perfecto.
Y cuando en el pasaje se nos menciona que está en medio del trono y los ancianos, se nos habla de que Cristo ocupa el centro de la adoración celestial. Cristo es el centro de adoración en todo momento, en el cielo y en la tierra. En lo que está presente, en lo que hubo antes de nosotros y en los que vendrán, Cristo tiene que ser y será siempre el centro de la adoración. No es un ser secundario. Jesús comparte la gloria y su autoridad con el Padre, siendo Rey, juez y centro de adoración eterno. El único a quien debemos exaltar y levantar adoración es Él. Hablamos del Cordero Pascual en Éxodo 12, del siervo sufriente en Isaías 53, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan 1:29, y el Cordero inmolado y victorioso que está abriendo el libro en Apocalipsis 5:6. Pero acompáñenme a leer Apocalipsis del 3 al 5, en el capítulo 5, versículos del 3 al 5. Dice la Biblia: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no sabía ya a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero no sé si usted notó algo. En el versículo 5 del capítulo 5 dice: el león de la tribu de Judá, demostrando su poder, su reinado, demostrando su autoridad perfecta en el versículo 5. Pero en el versículo 6, Juan dice: y vi un cordero como inmolado, haciendo referencia no solo en el versículo 5 al reinado y el poder de Cristo, sino también en el versículo 6 a la compasión que Él tuvo, al sacrificio que Él hizo. Y como leímos antes, en Hebreos, aquel que fue entregado el poder y el dominio por el sacrificio de haber gustado la muerte por todos nosotros. En un libro que se llama Comentario Bíblico de Adam Clarke, el mismo Adam cita y dice lo siguiente, y se los leo textual: debido al anuncio del anciano en el versículo 5, Juan esperaba ver a un león, pero en lugar de eso ve a un cordero. Y Juan utiliza una palabra en específico para cordero. Él da a entender que es un cordero pequeño o delicado. Aquí podemos ver algo que mucha gente llama la paradoja, el león y el cordero, donde se le dice: él es el cordero de Dios, pero previamente se le dice: él es el león de la tribu de Judá. Cuando se nos habla del león de la tribu de Judá, se está cumpliendo automáticamente lo que la Biblia nos dice en Génesis al final, que dice que de Judá va a salir aquel rey, aquel Mesías prometido, y que Judá va a tener el cetro del reinado, del trono de Israel por siempre. Y se cumple en Jesús. También en este pasaje se revela este cordero compasivo y poderoso al decir que Él está en pie, pero también se denota las marcas de aquel sacrificio. Cuando dice como inmolado, aquella salida de este cordero quiso darnos a los castigos que están por venir. O sea, este cordero inmolado dijo: yo intenté darles a ustedes la salida de los castigos que están por venir después de lo que yo estoy por hacer. Él murió, se sacrificó por nosotros, y los que le recibimos, los que le entregamos nuestro corazón a Él, y esperemos que sí, vamos a ir con Dios y a pasarla en su eternidad, frente a su gloria, ahí con Él. Vamos a verle cara a cara y nos vamos a salvar de todo el precio y de todo el castigo que realmente tuvimos que haber pagado. Y en este momento, cuando dice el león y el cordero, se nos dice: yo intenté salvarlos a todos, pero muchos no quisieron esta salvación. Muchos no quisieron esta salida que yo les estaba dando. Y ya por último, hermanos, para ir finalizando,
vamos a ver el último nombre, el último título dado a Jesús, a Dios en este libro. El Alfa y la Omega. El Alfa y la Omega. No hay un misterio, no hay un significado extra o externo a lo que ya se nos menciona, más que el significado obvio y claro. En el alfabeto griego, la letra alfa es la primera, la inicial, no hay nada antes de ella. Y la letra omega es la última, cierra este alfabeto. Dios está diciendo literalmente, yo soy el primero y no hay nadie antes de mí. Y todas las cosas fueron creación mía. Pero vamos a ver este nombre directamente en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Apocalipsis 22, 13. Cuando Dios está diciendo yo soy el alfa y la omega, Él está diciendo yo lo soy todo. No hay nada antes ni nada después de mí. No hay nadie más poderoso de lo que yo soy. Y en Apocalipsis 22, 13 dice la Biblia, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí Dios nos está diciendo todo fue por mí, todo será por mí. Antes de que yo estuviera no había nada. Y después de mí, solo yo voy a prevalecer, solo yo voy a ganar, solo yo voy a reinar eternamente sobre todo. Yo soy el único que tiene ese poder y esa autoridad. Y veámoslo así, la Biblia literalmente en Génesis 1:1 dice, dice que en el principio estaba Dios. Cuando Juan empieza su libro, el Evangelio de Juan, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, diciendo que en el principio estaba Dios y estaba Jesús. Dios, desde Génesis se nos menciona que Él fue el único que lo creó todo. Dice que yo soy el último y yo soy el primero. La historia, el plan perfecto de Dios sobre esta tierra, sobre este mundo, sobre la creación, termina y es dictaminado solamente por Él y por su majestuosa soberanía. El libro más grandioso, el libro más maravilloso de la Biblia, el libro más maravilloso de todo el mundo, que fue dejado por Dios, nos dice, Dios es lo primero y lo último. No hay nada antes de Él, ni nada vendrá después de Él. En Apocalipsis, el libro más temido por muchas personas, el libro que muchas personas temen leer, el libro que muchas personas temen estudiar por todo lo que viene, para otras personas es un consuelo, porque algunos lo vemos como la declaración más asombrosa de que ya alguien vio la historia completa, de que alguien vio el final de la historia y que esa persona, al admirar el último paso del plan de Dios, llega y nos dice, ya vi el final y ganamos. Ya vi cómo termina la historia y salimos triunfantes con Jesús. Ya sé cómo termina todo. Y déjeme decirle que Dios gana. No hay nadie que venga después de Él. No hay nadie que haya sido antes de Él. Dios abarca el inicio y el fin de nuestros tiempos. Su soberanía es la garantía de nuestra victoria. Su gracia, su misericordia es lo que nos dice, usted va a ganar si realmente está conmigo. Y Juan en este libro lo que nos quiere decir es, yo ya vi el final y ganamos. Yo ya vi cómo termina. El alfa y la omega es quien tiene todas las cosas y sin Él nada puede subsistir. Sin Él nada es posible. Y veamos esto en la última cita bíblica de esta noche, en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos del 16 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos del 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, no hay nadie más grandioso que Dios. No hay nadie más omnipotente que Dios. No hay nadie que haya pagado el precio que Dios pagó por nosotros. No hay nadie que se pueda atribuir el título del Hijo del Hombre, el Mesías, el Rey Supremo en la creación y en la historia de la humanidad. No hay nadie que diga yo soy el Alfa y la Omega, solo Él. Él es el único. Por eso es que Él, cuando se reveló delante de Moisés, dijo: yo soy el que soy. Diciéndole a Moisés: entienda que sobre mí no hay nadie más. Esos dioses que le enseñaban a usted en Egipto no son ni reales, no existen, no pueden vencerme. Yo soy el único, yo soy el que soy, dice Jehová. Y podemos ver algo, una unidad en la diversidad divina en estos nombres. ¿Sí? Estamos hablando de un solo Dios, del Dios Todopoderoso, del Dios que es el Alfa y la Omega, pero también estamos hablando de un Dios que es el Cordero, el Hijo del Hombre. Y estas dos partes, Dios Padre y Dios Hijo, comparten el trono, comparten la eternidad, siendo un solo Dios, siendo un solo Rey, un soberano. Aunque se presentan con distintos títulos, la adoración en Apocalipsis fluye hacia un solo Dios y un solo Señor. El juicio, la misericordia y la gloria son atributos compartidos en una perfecta unidad. Pónganse en pie, mi hermano, y acompáñenme a orar en esta noche para finalizar. Apocalipsis, el libro que estamos estudiando. Y los nombres de Dios a través de la Biblia son sumamente importantes. Y en este libro no dejan de ser importantes. En este libro no dejan de enseñarnos y demostrarnos cosas que a simple vista o leyendo solo por leer no vamos a poder ver. Y debemos profundizar y estudiar la palabra de Dios. Dios, siendo el Alfa y la Omega, también dice: yo soy todopoderoso, yo soy justo, yo estoy en todo lugar, yo lo sé todo, yo lo sustento todo, yo soy todo, yo soy victorioso, yo soy el creador supremo de todas las cosas. Él es el Dios viviente, el santo y verdadero. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Y hermanos, de verdad, nunca olvidemos la grandeza de Dios. Nunca olvidemos la majestad de Dios sobre toda la creación. Y como hizo con Abraham y Sara, Él puede hacer cosas humanamente imposibles en nosotros. Cosas que en nuestro entendimiento no son ni imaginables ni posibles de realizarse. Dios Padre Celestial, en esta noche, oh Señor, primeramente un corazón agradecido, Dios Padre, un corazón humillado delante de ti, oh Señor. Te agradecemos. Te damos gracias, oh Dios, porque tú siendo el primero y el último en la creación, oh Dios, tú siendo el Rey de todo, oh Dios Padre, tú nos tomaste en cuenta en tu plan. Tú decidiste salvarnos, oh Señor, mandar a tu Hijo, el Cordero inmolado, oh Señor, aquel que quita el pecado de este mundo. Tú decidiste, oh Dios, revelarte a nosotros a través de tu palabra, enseñarnos tu poder, oh Señor, tu soberanía, tu misericordia, tu gracia, tu amor, oh Dios, para que nosotros a través de este libro tan hermoso que nos has dejado, Señor, vamos a entenderte y estudiarte, oh Dios. Te damos gracias por eso. Oh Señor, en esta noche te pedimos que nos ayudes a entender, oh Dios Padre, no solamente que cualquier cosa, oh Señor, que nosotros deseemos o que nosotros realmente necesitemos, oh Dios, y tú sabes lo que realmente necesitamos. Que no solo esas cosas, oh Señor,
son las cosas que tú harás en la vida de nosotros, sino que también, oh Dios, nos llegarás a usar como un instrumento para guiar, oh Dios, para instruir a otros. Y nos vas a usar como un instrumento para que personas, oh Dios, que a nuestro alrededor vengan a tu casa, escuchen de tu palabra y se conviertan a ti, oh Dios. Te damos gracias, oh Dios Padre, porque nos has tomado en cuenta para esa gran victoria que tú vas a tener. Ahorita estamos en un tiempo de gracia, oh Señor, en un tiempo de espera, deseando que vuelvas, deseando verte, oh Señor, otra vez y diciendo lo que dice el libro de Apocalipsis al final. Ven, Señor, ven pronto, te esperamos, te necesitamos, oh Dios. Y me atrevo a decir que todos los presentes aquí, oh Dios, anhelamos tu venida. Anhelamos ver tu reino, oh Dios, aquí en la tierra. Y anhelamos ver tu gloria y tu poder sobre todo lo creado. Oh Dios Padre, te agradecemos porque nos has permitido venir en esta noche, oh Señor, a tu casa, oh Señor, porque nos has enseñado, oh Dios, lo que tú querías enseñarnos, oh Dios Padre, porque nos has hablado, oh Dios, a través de tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a que decisiones, oh Dios, que hemos tomado, rumbos que decidimos llevar, oh Dios, en nuestra vida para alabarte y glorificarte, no sean solo palabras, oh Dios, sino que sean acciones que llevaremos a cabo para alabarte y glorificarte a ti. También te pedimos, oh Dios, que nos lleves con bien a nuestros hogares, oh Dios, ahorita al finalizar esta noche, oh Dios Padre. Te pedimos, oh Señor, y te suplicamos estas cosas, oh Señor, que nunca nos dejes también apartarnos de tu palabra, que nunca nos dejes desviarnos de ti, oh Señor. Te pedimos esto, Dios Padre, en el precioso nombre y el maravilloso título que tú le has dado a tu Hijo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.